Este video presenta la propuesta de desarrollo práctico del trabajo final de grado de la estudiante María Alejandra Lenis Mendoza de la Facultad de Antropología de la Universidad de Caldas. El objetivo de esta propuesta práctica es diseñar y desarrollar una solución web que permita migrar de forma digital todos los proyectos, tesis e investigaciones que reposan en el Centro de Documentación de la Facultad de Antropología, bien sean las investigaciones del Centro de Museo, los proyectos arqueológicos y etnográficos del Laboratorio de Arqueología Biológica y Antropología Biológica, y de esta forma facilitar el acceso a esta información a estudiantes y docentes y público en general al integrar una base de datos para el almacenamiento, organización y administración de esta información. Además, con esta propuesta de solución, se busca dar visibilidad a la información de gran interés que reposa en el centro de documentación y que por no estar digitalizada prácticamente se desconoce de su existencia, tiene poco uso y consulta por parte de la comunidad educativa. La descripción de esta propuesta se ha estructurado en los siguientes ítems. Estaremos hablando de la descripción del sitio web, que componen como es la página principal, la barra de navegación, las páginas de acceso al público, cómo será el entorno de administración y gestión del sitio web y la base de datos, las tecnologías y arquitecturas que se emplearon para el desarrollo del sitio y cuál va a ser su alcance y futuro de este proyecto. A continuación vamos con nuestro primer ítem, como es la descripción del sitio web. Para acceder al sitio web vamos a hacerlo a través de cualquier navegador y ingresando a la página de la Universidad de Caldas. Se pretende entonces que el sitio web que se ha propuesto se anexe aquí a la página o se integre a la página principal de la Universidad de Caldas para que los usuarios, estudiantes y toda la comunidad educativa puedan acceder al sitio, bien sea desde uno de estos enlaces en la barra de navegación o esté inmerso en el sitio web dentro de la misma Facultad de Antropología. De insertarse o de anexarse a este sitio web, haríamos lo siguiente, pasaríamos se abriría una pestaña donde nos llevaría al sitio web. Inicialmente tiene el nombre de database al ser un repositorio y tenemos aquí nuestro encabezado principal. Esta es nuestra página principal y cuyo título es database y tiene el centro como subtítulo Centro de Documentación Arqueológica de la Universidad de Caldas. Esta es nuestra página principal que tiene una barra de navegación y en esta barra de navegación tendríamos entonces el botón de inicio para retornar a la página principal, un enlace para visitar todos los proyectos relacionados con el Centro de Museos, que más que todo relacionados con la Facultad de Antropología, un enlace al Laboratorio de Arqueología, un enlace para la sección de catálogo de muestra de piezas, un enlace para ir a la parte de contacto e iniciar sesión para la parte de administración, que ya se detallará más adelante. Esta página principal tiene de fondo aquí una foto o un banner de la facultad, una panorámica de la Universidad de Caldas. Vamos entonces a describir bien esta página principal. Tendríamos aquí una sección sobre nosotros enfocada sobre la función y la labor de la facultad y de ese centro de investigación en cuanto a almacenar, recopilar información de los proyectos arqueológicos y poderlos suministrar a los usuarios. Y aquí tendríamos estas secciones del Big Data del pasado, investiga y divulga, como una breve descripción acerca de la función. Tendríamos también otra sección en esta página principal habilitada para hacer una muestra de los proyectos arqueológicos y antropológicos, de 19 proyectos que están registrados en la base de datos y 3 donaciones se visualizarían de forma dinámica en la página principal 3 proyectos. Y ya los demás los vamos a visitar a través de estos enlaces. Siguiendo entonces en nuestra página principal, tendríamos aquí una sección en la parte de contacto. Este botón va a llevar a un formulario para que los usuarios o cualquier persona que esté interesada sobre consultar información, averiguar acerca de los proyectos, pueda referirse, pueda contactarlos. Tendríamos entonces también en nuestra página principal una muestra de galerías de piezas de diversos proyectos. Esta pieza también es dinámica y tendríamos aquí entonces que si la persona o el usuario desea ver una fotografía o una pieza de manera particular, podría entonces hacer clic sobre ella y tendríamos una galería que nos va a permitir navegar
dentro de ella y hacer los respectivos cambios, tanto para avanzar o retroceder, y ver cada pieza un poco más detallada de una forma mucho más grande. Eso en cuanto a la página principal. Y en la parte inferior entonces tendríamos una sección para muestras o piezas de proyectos destacados. Aquí tendríamos dos piezas destacadas que también son de manera dinámica. De acuerdo a que se registren en la base de datos, estos campos se pueden actualizar. Tendríamos una fotografía, una muestra de la pieza que se escoja para estar en la página principal, y tendríamos información referente a esa pieza, como es el lugar, el proyecto, el nombre de la pieza y la descripción y a qué grupo pertenece. Una frase de reflexión que también puede estarse renovando o cambiando frecuentemente. Y tendríamos un botón finalmente para visualizar un proyecto en particular. Puede ser una tesis, un proyecto, una investigación que se haya realizado y que se haya escogido para hacerla sobresalir. Y aquí en la parte inferior, en la parte final, tendríamos nuevamente nuestra barra de navegación que nos va a permitir movilizarnos en este sector y pues ya los datos de ubicación y de derechos de autor. Esto es entonces las descripciones relacionadas con la página principal. Respecto a la barra de navegación, se encuentra ubicada en la parte superior al lado derecho, y en ella por el momento disponemos de 1, 2, 3, 4, 5, 6 ítems o enlaces que tenemos de navegación. Esta barra de navegación es posible también añadirle nuevos enlaces de acuerdo a las necesidades y requerimientos que vaya teniendo la facultad de publicar otras páginas u otros elementos que desee dar a conocer al público. Entonces aquí tendríamos en esta parte superior, este es el enlace de inicio para ir a la página principal, pero entonces tenemos aquí la opción de que si visito una de las páginas secundarias, dichas páginas se van a abrir en el marco principal de la misma página principal sin necesidad de abrir otras pestañas que retrasen la carga del sitio, sino que se van a abrir dentro de ese mismo marco. Al abrirse dentro del marco se suprime el banner de la fotografía inicial que tendríamos de la Universidad de Caldas para dar más espacio a la visualización de los contenidos. Podemos entonces navegar de una manera tranquila y segura por cada uno de estos enlaces y lo podemos hacer de una manera rápida para visitarlos, ¿sí? Entonces, tanto en la parte superior de nuestro sitio web, en el encabezado como en el pie de página, vamos a tener entonces disponibilidad de acceso a esa barra de navegación, que también podemos expandir o añadir nuevos ítems o subdividirla en otros submenús según la necesidad y posibilidades de escalar este sitio web. Y nuevamente, si nosotros hacemos clic aquí en el botón de inicio, nos va a retornar a nuestra página principal y nos va a facilitar una navegación intuitiva, dinámica y pues muy sencilla para cualquier usuario. Las páginas a las cuales tendrá acceso el público, tanto estudiantes, docentes y toda la comunidad educativa y público en general, son las mismas que están dispuestas aquí en la barra de navegación, a excepción de esta opción de iniciar sesión, que sí requiere que se loguee la persona, escriba su email y password para acceder ya a la parte de administración de la base de datos. Por el momento entonces estos serían los enlaces a los cuales podrían acceder los usuarios, incluyendo la página principal y toda la información que esté dispuesta sobre ella, y también pues obviamente la información que está aquí se puede ir actualizando y renovando para enriquecerla. Por ejemplo, aquí tendríamos nosotros en la sección visitando nuestro primer enlace, nuestro segundo enlace, que es el proyecto de Centro de Museos. Esta página consiste en visualizar y mostrar todos los proyectos que se encuentran en el Centro de Museos. Por el momento registrados en el levantamiento de la información que se realizó, son 19 proyectos arqueológicos y antropológicos y 3 donaciones. Aquí en esta página principal estarían dispuestos todos los proyectos. Pero si vamos a la página de inicio, de esos proyectos que se visualizan aquí en esta página de Centro de Museos, vemos que aquí en nuestra página principal, en el contenedor, se han dispuesto que se visualicen 3 para promocionarlos, para visualizarlos y darlos a conocer. Esto es dinámico, es decir, se puede cambiar y se pueden escoger qué proyectos se quieren visualizar en la página principal. Igualmente, si desde esta sección podemos visitar también todos los proyectos que hay registrados. Para los proyectos se diseñó en esta página colocar una fotografía alusiva a dicho proyecto, el nombre del proyecto, tener una descripción
breve, una síntesis de dicho proyecto y a qué periodo corresponde. Es así entonces que aquí se visualizan todos los proyectos que por el momento hay registrados, que se hizo el levantamiento de la información de allí de la biblioteca y se han registrado. Aquí hay algunos proyectos que se requiere completar su información, pero que por el momento no se encuentran. Y aquí tendríamos las donaciones. A medida que se registren más proyectos, se aumentaría entonces la información en esta sección de esta página. Ahora bien, si el usuario desea consultar la información respecto a un proyecto en particular, basta entonces con seleccionar alguno de ellos. Por ejemplo, miremos este proyecto, el de proyecto arqueológico Gasoducto de Occidente. Si el usuario desea consultar información ya particular sobre él, hacemos clic en esta opción de ver proyecto y me trae la información de manera dinámica de la base de datos, toda la información que hay registrada sobre este proyecto. Su título, una imagen alusiva, una síntesis de ese proyecto, datos de interés como el periodo, zona, lugar, ubicación, el director del proyecto, su equipo de trabajo, empresa patrocinadora, todos los datos relacionados con ese proyecto. Toda esta información está almacenada en la base de datos y cualquier cambio que se haga en la base de datos automáticamente actualiza también la página web. Además de tener información detallada de esos datos de interés del proyecto para el usuario, también me proporciona acceso a los archivos sobre ese proyecto que le servirán entonces de apoyo, de material de consulta e investigación a los estudiantes y personas interesadas. Es decir, si alguien desea ver si el proyecto lo tiene y cuenta con esa información, con esos archivos, puede acceder entonces al informe final del proyecto. Este informe está almacenado en su ruta en la base de datos y el usuario entonces podría tener acceso a esta información y podría entonces descargarla. Por el momento aquí está cargando la información y tendríamos entonces el informe final y el usuario podría descargarla. Igualmente la bibliografía de ese proyecto, todo este trabajo fue el trabajo que se hizo de recopilación de la información, de escanear esos archivos, de las fotografías, para poder condensarlo y hacerlos asequibles a los usuarios. Tendríamos entonces toda esa información disponible para el público. Y también el acta de entrega de ese proyecto. Todas estas son informaciones relevantes a cada uno de los proyectos. Entonces es así como podríamos promocionar, dar a conocer al público, divulgar todo este conocimiento y sacarlo de la biblioteca y ponerlo de forma digital y asequible a los usuarios. Otra página que tendríamos entonces es nuestro laboratorio de arqueología. En este laboratorio de arqueología está registrado en la base de datos y se muestra también aquí de manera dinámica todo el inventario de las tesis, rescates, proyectos e investigaciones que se han hecho en este laboratorio. En esta página se está describiendo el año, el tipo de documento que es, qué títulos, los responsables, los fragmentos que se encontraron y toda la información de ese inventario y si dicho trabajo cuenta ya con la ficha ICANN. Entonces, esto es información que los estudiantes, docentes y personas interesadas relacionadas con estos conocimientos deseen consultar. En cuanto al laboratorio de arqueología, tendríamos entonces la sección de catálogo. Esta sección de catálogo se ha hecho como una especie de muestra de las piezas de varios proyectos que son relevantes. Aquí saldrían las piezas de las fotografías que se han levantado, se han tomado de diversos proyectos. Si vamos de nuevo a la página de inicio de estas piezas, podemos observar aquí que en la página principal se han seleccionado. Tenemos que cargue un momentico, por lo que estoy en este archivo se encuentra en un computador local, entonces está cargando las imágenes. Aquí tendríamos entonces unas piezas y proyectos destacados. De esa página de catálogo que encontraremos aquí, vienen para esta sección 2 de manera dinámica. Dinámica me refiero a que se pueden escoger de la base de datos y se publicarían aquí. Si deseo más información sobre esta pieza o acceder al sitio, lo puedo hacer a catálogo desde este enlace o también lo puedo hacer a través del enlace de la barra de navegación. Si presiono aquí el nombre de la pieza, me va a llevar entonces a la página de piezas destacadas de los proyectos. Hay proyectos que cuentan con una, con dos imágenes o con muchas fotografías que se tomaron, que se levantaron
Y en este momento entonces tendríamos más o menos 2 muestras de pieza de varios proyectos. Entonces de cada pieza se va a decir su nombre, el lugar, qué tipo fue, el código de ese proyecto y la descripción. Muchas piezas no cuentan con descripciones. Ese es un trabajo que habría que trabajar, realizar, levantar. Tendríamos aquí entonces esa muestra de piezas fotográficas de los hallazgos que se han hecho en el trabajo de campo. Muy bien, entonces aquí, además de el proyecto de las páginas para el público, como es el proyecto de Centro de Museos, toda la información del Laboratorio de Arqueología, el catálogo de muestra de piezas de esos proyectos, tendríamos por último una página que es la sección de contacto. En esta página de contacto cuenta con una fotografía de fondo de la universidad, pero con un formulario donde las personas interesadas sobre la información que esté guardada o almacenada en esta página web o en el repositorio de la biblioteca de la Facultad de Antropología puede escribir y solicitar esa información. Estos mensajes que se llenen aquí se van a ir a través de un sistema ya configurado de PHP Mailer, donde el administrador puede recepcionar estos mensajes y dar respuesta a las solicitudes que hace el público. Muy bien, esto es todo lo relacionado con la descripción de las páginas a las cuales tendrá acceso el público. Adicionalmente, además de las páginas que encontramos aquí en nuestra barra de navegación, se dispone también de otras páginas internas que van a proporcionar información más detallada a los usuarios. Por ejemplo, miremos aquí la página relacionada con un proyecto destacado. Para ello vamos a retornar a nuestra página principal. Si ustedes recuerdan, en la parte inferior de nuestra página principal hay una sección que destaca las piezas destacadas, perdonen la redundancia, y también los proyectos. Entonces aquí tenemos esta sección que dice piezas y proyectos destacados. Además de las piezas a través de las cuales aquí podemos retornar al catálogo, también tenemos un botón que nos va a direccionar a un proyecto. Este botón o esta página que van a encontrar aquí disponible no se encuentran aquí en nuestra barra de navegación, sino que son páginas internas de las cuales se va a ir navegando. De acuerdo al proyecto que se seleccione, la tesis o la investigación que se quiera destacar, entonces vamos a hacer clic en este enlace y nos va a llevar a una página interna donde nos describe con mayor detalle ese proyecto. Se escogió este proyecto dado que al hacer el levantamiento de la información es uno de los proyectos que cuenta con mayor información al respecto en cuanto a documentación, en cuanto también a la parte fotográfica. Entonces, aquí en el proyecto de Centro de Museos, en esta página de proyectos de Centro de Museos, también se encuentra dicho proyecto, ¿sí? El de relacionado con ISAGEN, que es este mismo proyecto, que nos puede mostrar una información particular y relevante sobre él y poder permitir descargar los archivos. Sin embargo, cuando vamos de nuevo aquí a la página inicio, hemos puesto este proyecto que sobresalga para darle mayor relevancia para toda la parte de material fotográfico que ha proporcionado. Entonces, de nuevo retornamos aquí a este proyecto y aquí tendríamos el nombre, el título del proyecto destacado, su nombre, una fotografía alusiva a él, la síntesis de dicho proyecto. Toda esta información emana de la base de datos, pero también se ha organizado a manera de galería todo el trabajo de campo que se ha hecho. Aquí contamos entonces con una galería fotográfica de su cartografía. El usuario puede hacer clic sobre las imágenes, mirar los mapas de sus yacimientos, de dónde se trabajó, cuáles fueron las ubicaciones donde se realizó dicho trabajo. Tenemos aquí entonces también todas las muestras de piezas de laboratorio relacionadas con el laboratorio de prospección en cuanto a cerámica, la muestra de piezas en cuanto a líticos. El usuario puede visitar, consultar, ver en detalle todo el trabajo que se hizo en este proyecto y usarlo para sus investigaciones, para sus trabajos académicos. Como este es un proyecto que cuenta con bastante material fotográfico, lo que se hizo fue adicionar otros botones, si el usuario desea, para visitar entonces o más información sobre este proyecto en particular. Entonces aquí tendríamos una galería del laboratorio de rescate donde hay información entonces ya cuando van en esa fase del proyecto y el sector en el cual se trabajó. Entonces aquí tendríamos esta muestra de piezas de lo que se encontró en el sector del bosque y así sucesivamente. Tendríamos en Butantán la muestra de piezas, el usuario puede visitarlas, puede apreciarlas, consultarlas
y mirar todo el trabajo que se hizo. Entonces, ese sería un sitio, páginas secundarias que van a difundir van a difundir con mayor detalle pues la información sobre un proyecto en particular. Aquí tendríamos entonces el laboratorio de rescate en cuanto lo fue a la excavación de las ollas, lo que se encontró y la información precisa que hay al respecto. Y así tendríamos entonces también otras opciones para volver a la misma página principal del proyecto. Estas entonces serían las páginas que tendría acceso al público con la información y las cuales podemos ir enriqueciendo de acuerdo a las necesidades que se requieran de diseño o información que más adelante se quiera publicar. Este sitio web, además de ser un sitio para difundir y promover la información de los tesis, proyectos e investigaciones que se encuentran en el Centro de Documentación de la Facultad de Antropología de la Universidad de Caldas, recordemos también que es como una biblioteca virtual, porque los proyectos que reposan en la biblioteca, en el centro de museos o en el laboratorio de arqueología, que están guardados de manera manual, se están digitalizando para hacerlos accesibles al público. Por lo tanto, para que ello sea posible es necesario integrar un sistema de base de datos. Este sistema de base de datos, que sería como la biblioteca virtual que va a almacenar la información, no tendría acceso el público en general, ni estudiantes ni docentes, sino a aquellas personas que estén autorizadas para hacerlo. Es por ello entonces que aquí en nuestra página se ha incrementado, se ha puesto la opción de iniciar sesión, para que solamente los usuarios autorizados puedan ingresar a la biblioteca virtual, digámoslo así, para registrar esa información, para registrar los proyectos, depurarlos, modificarlos o en dado caso también eliminarlos. Entonces, se ha protegido para evitar que por inyección de código SQL o a través de aquí de la barra de navegación se pueda acceder de manera ilegal al sistema. Es por ello entonces que los usuarios que estén registrados van a requerir de un correo y de un password para poder iniciar sesión. Solamente usuarios autorizados. Entonces aquí tendríamos entonces la página de administración ya de la base de datos. Esta administración cuenta con lo siguiente: tendríamos unos botones que nos van a permitir registrar un nuevo proyecto que llegue al centro de museos, un nuevo proyecto para el laboratorio de arqueología, del laboratorio de antropología o para registrar piezas de catálogo. La información que se esté registrando por estos medios, por estas opciones, va a actualizar la página principal o las páginas secundarias de nuestro sitio web y de acuerdo a lo que se haya determinado que vamos a dejar visible para el público. Entonces, aquí tendríamos nuestro acceso a la base de datos, la forma de administrarla de una manera fácil e intuitiva para cualquier persona. Entonces, miremos lo siguiente. Aquí tendríamos nosotros que la base de datos se ha construido usando el lenguaje MySQL y aquí tendríamos entonces toda esta información almacenada en tablas, los registros que corresponden a los catálogos de las piezas, a los grupos en los que se subdividen los proyectos, a la información relacionada con el laboratorio y a los proyectos por el momento. Aquí podemos ver entonces nuestro diagrama de entidad-relación de las tablas que por el momento incluyen la base de datos de nuestro sistema web. Entonces tendríamos una tabla que va a almacenar toda la información correspondiente al laboratorio, a los grupos, y aquí tendríamos nuestra tabla para registrar los usuarios con su email y su password y así sucesivamente. Este sería nuestro sistema, digamos, que está detrás y que soporta esa biblioteca virtual, por decirlo así. Obviamente que la persona que vaya a estar trabajando pues no estaría trabajando en este entorno, porque sería pues, más que todo para el administrador del servidor o personas que tengan conocimientos ya de MySQL y de gestionar bases de datos en este lenguaje. Es por ello entonces que se ha diseñado esta opción aquí, este entorno de trabajo, para que tanto estudiantes o personas autorizadas, estudiantes nos referimos a estudiantes de prácticas que puedan hacer la labor del levantamiento de la información de lo que se encuentra en la biblioteca, en el centro de museos o en el laboratorio de arqueología, en donde reposa toda la información, para comenzar a digitalizar esa información y todo aquello que esté guardado allí de manera manual y de manera física, pues darlo a conocer al público y a promoverlo. Entonces,
se ha puesto de una manera, a través de formularios, de una manera sencilla, intuitiva y fácil de manejar. Entonces aquí podemos ver que tenemos los proyectos del Centro de Museos, están aquí todos registrados, sale información al respecto y tenemos al lado de cada proyecto opciones como eliminar o actualizar dicho proyecto. Y así sucesivamente tendríamos entonces para los proyectos de arqueología la información registrada y tendríamos también para el catálogo de piezas destacadas. La información que se actualice aquí o que escojamos se va a actualizar en nuestras páginas secundarias y principal del sitio web. Cualquier usuario, cualquier estudiante de práctica o personal de biblioteca autorizado, de acuerdo a los permisos que otorgue el administrador del servidor, puede pasar entonces a hacer un trabajo de levantamiento de dicha información. Por ejemplo, si se va a registrar un nuevo proyecto en el Centro de Museos, se haría clic en este botón. El usuario no tiene que entenderse con nada de este entorno de trabajo de MySQL, sino que viene aquí desde un entorno web. Lo puede hacer, si tiene los permisos, desde un navegador, desde su casa o una distancia y ponerse a diligenciar la información. Entonces aquí tendríamos un formulario muy fácil y muy sencillo de manejar que le guía sobre la información que tiene que registrar de cada periodo. ¿Sí? Escogerlo, tenemos botones desplegables, descripción de los proyectos, quién fue el director, el trabajo, las piezas, adjuntar aquí los archivos en formato PDF de los informes, las bibliografías, si hubo una acta de entrega o no y hacer observaciones al respecto. También se han hecho validación de datos y sanitizado los campos para evitar inyección de código SQL o que usuarios inescrupulosos puedan querer inyectar información o meter información que no corresponde. Si no se llenaran los campos, se han validado de tal manera que le informa a quien esté diligenciando la información que hay campos de carácter obligatorio que debe hacer. Entonces, quienes vayan a trabajar en el proceso de levantar la información, de llenar, de hacer ese trabajo de complementar toda la información que está almacenada en la biblioteca de manera manual y la quieren hacer visible al público, tendría una forma sencilla e intuitiva a través de este formulario, fácil de diligenciar y registraría los proyectos. Entonces, tendríamos aquí también lo mismo para el proyecto de laboratorio de arqueología, de acuerdo a la información que se pide. Entonces, tendríamos los campos respectivos para que el usuario la diligencia y pueda registrar dichos proyectos. Podríamos hacer todo ese trabajo. Lo mismo para el laboratorio de antropología. Aquí tendríamos los campos y el formulario respectivo. Y para registrar las piezas de catálogo. Dependiendo el tipo de información a quien se le vaya a registrar, si es un laboratorio de arqueología, si es el centro museo, un catálogo, pues así mismo se configuraron los campos del formulario. Y dicha información, lo que se registre aquí, inmediatamente, automáticamente se almacena aquí en la respectiva tabla de la base de datos, que estará almacenada obviamente en el servidor de la facultad, de la universidad, donde lo dispongan las personas correspondientes. Y también se actualiza dicha información aquí en la página principal. Esa sería entonces la manera como se va a estar gestionando y administrando el sitio web en lo que corresponde a la base de datos. En cuanto a la tecnología y arquitectura empleadas para el desarrollo práctico de este sitio web, se han aplicado buenas prácticas, lenguajes y metodologías actuales para el diseño web. Es por ello entonces que en cuanto al modelo de arquitectura se ha implementado el modelo MVC, Mobile Controller, donde es un patrón de arquitectura web que nos permite escalar un sitio web, trabajar de forma en equipo y que separa los datos de la lógica del negocio de una aplicación. Esto nos facilita mucho la organización. Tiene 3 componentes en ese patrón y va a facilitar mucho que este sitio web y el trabajo en equipo pues se pueda facilitar y escalar el sitio web. Veamos por ejemplo aquí en la estructura de las carpetas. Podemos ver la aplicación de ese Model View Controller. Aquí tenemos todo lo relacionado a los controladores que integran el sitio web, las vistas y también el modelo. Obviamente esto es información que comprende los ingenieros o los programadores y en resumidas palabras lo que va a permitir es que cualquier ingeniero, programador pueda venir fácilmente a este sitio web, a este proyecto y lo pueda continuar porque de acuerdo a esta estructura pues puede localizar fácilmente cada uno de los elementos que integran el sitio, poderlo escalar y poder accesar
sin que aún haya participado desde el inicio, puede comprenderlo. Entonces, esto sería el trabajo que se le entregaría a la facultad y obviamente sería llegar al ingeniero quien se encarga de administrar el servidor para que lo pueda integrar con el sitio web de la Universidad de Caldas. También en cuanto a las tecnologías, pues esta es una arquitectura, en cuanto a ambiente de desarrollo, pues se ha trabajado con los lenguajes PHP 8, MySQL Workbench, donde se construyó la base de datos, Composer, Apache y Node.js. Estas son tecnologías de desarrollo actuales para el diseño y el desarrollo web, recomendadas para todo este tipo de trabajo. Nuestro gestor de bases de datos es MySQL. Y en cuanto a lenguajes de programación, pues se utilizó HTML5, JavaScript, PHP, CSS y PostGIS. Y obviamente este sitio entonces se alojaría en el hosting o en el servidor de la Facultad de Antropología. Aunque ya en estos momentos, pues este sitio se le han aplicado todos los pasos en cuanto a la metodología para desarrollarlo. Es así entonces que en cuanto a su metodología de desarrollo se hizo un análisis de requerimientos, donde se hizo todo el levantamiento de la información, se tomaron en cuenta todas las necesidades o requisitos que estaba estipulando para diseñar el sitio, se escogió la arquitectura y tecnología a implementar, se hizo la estructura lógica y física del sitio, creación y diseño del contenido, ya se pasó en estos momentos la verificación del sitio y vamos a hacer parte ya en el lanzamiento, puesta en marcha del sitio. Es por ello que este sitio web ya se encuentra en desarrollo, en lanzamiento y se ha hospedado, se ha subido ya todos los archivos, el código, aquí a este repositorio como es GitHub para poderlo compartir con la persona que esté a cargo de la parte de la administración de los servidores del sitio web, de llegarse a probar. Entonces, basta con compartirle y la persona tendría acceso y podría implementar el sitio con todo el código, hacer la revisión y las respectivas pruebas al sitio. Y la fase siguiente, en la cual ya vamos a aplicar próximamente, ya es el lanzamiento en un hosting como es Heroku, donde se haría la prueba para ver cómo se vería en la web, en el entorno web. Pero ya podemos hacer el lanzamiento del sitio y la puesta en marcha del mismo. Esto en resumen pues sería como la tecnología de arquitectura que hemos empleado para el diseño y el desarrollo de este sitio web que se propone como práctica final. El alcance de este proyecto en su propuesta práctica como trabajo final de grado se ha alcanzado y lo podemos evidenciar en ese proceso de recopilación de información que se hizo de todo lo que he guardado en la biblioteca, en la parte de centro de museos, en el laboratorio de antropología y de arqueología. Es así como se recaudó toda la información de las piezas que estaban tanto digitalizadas, se ha hecho una organización de esa información, como información de los proyectos en cuanto a su descripción, su tipología, los periodos en que fueron escritos. Tenemos entonces también la descripción de cada uno de esos proyectos y se hizo un trabajo de escanear y de subir toda la información que se encontraba respecto a ellos, tanto información en formato de Word, en formato de Excel o en formato PDF o en formato también que estaba guardado digital. Toda esa información se digitalizó y se vino a condensar, a dar a conocer y a publicar y a difundir en un sitio web que va a facilitar de forma virtual el acceso a toda esta gran base de conocimiento, tanto a estudiantes, profesores y a toda la comunidad educativa. Sin embargo, este alcance, digamos, es una primera fase del proyecto, el cual podemos escalar y tiene mucho más, puede tener mucho más desarrollo, porque la información que está publicitada aquí en este momento, el proyecto de los centros de museos, como lo del laboratorio de arqueología y catálogo, pues es una primera, un poco de la información que hay almacenada en la base de datos, pero que podemos darle un mayor uso. Por ejemplo, muchas de las piezas que están registradas o que se han recaudado en estos proyectos que están almacenados allí de manera física o guardados, que la universidad está custodiando, pues dichas piezas no se encuentran todavía clasificadas, la mayoría de ellas no se encuentran registradas con su ficha ICANN. Es por ello que uno de los desarrollos que podemos darle a otra fase a este proyecto es escalarlo
y permitir que desde aquí, una vez que se registren los proyectos en la base de datos y se registren las piezas, comenzar el registro de cada una de estas piezas, el inventario y la valoración de dichas piezas de acuerdo a los parámetros que dictamina el Ministerio de Cultura para la Dirección de Patrimonio, para lo que corresponde a los bienes culturales muebles. En cuanto al inventario para bienes culturales que son inmuebles, ustedes saben que hay muchos instructivos y guías sobre la normatividad de cómo se deben de registrar dichos piezas que han sido encontrados en los trabajos de investigación, en los trabajos de campo. Entonces aquí el Ministerio ha dejado varios instructivos para clasificar esos proyectos y las piezas y los hallazgos que se tengan. Resulta que cada uno de estos instructivos pues requiere, de acuerdo a la pieza que se haya encontrado, una ficha, y esa ficha tiene unos lineamientos y unas directrices muy puntuales y de carácter, digámoslo así, obligatorio, cómo se deben de diligenciar cada una de esas fichas. Como podemos observar en la facultad y en el centro de museos, hay muchas piezas de los proyectos que están allí almacenadas, pero que no se ha hecho su respectiva valoración y su respectivo inventario respecto a esos lineamientos que dicta el Ministerio de Cultura. Entonces, ya se está haciendo avances en ello, es por tanto que, teniendo en cuenta esas fichas, se han organizado ya de manera, digamos, local en el programa del sistema de base de datos de Access para hacer un registro de cómo sería la información de dichas piezas. Observemos entonces que una de las fichas, cuando se va a diligenciar, cada pieza indica un expediente, su ubicación, una clasificación, que si es documental, a qué subgrupo pertenece, se requiere un código nacional, una descripción en cuanto a las dimensiones, tipos, quién, el propietario, el tenedor de esa pieza y todo lo demás. Y cada una de estas fichas varía de acuerdo al tipo que corresponde, al grupo si es arqueológico y etnográfico. Por ello que ya se ha avanzado y se ha hecho una depuración y organización de dichas fichas para ya pasar a una segunda fase que se puede avanzar. Entonces aquí tendríamos, por ejemplo, las subcolecciones etnográficas, esas colecciones en qué material se pueden trabajar, pero a la vez dicho material también tiene un submaterial. Si hablamos de restos óseos, entonces lo que comprende, y si a la vez, si es un resto óseo y es un submaterial, a qué parte, por ejemplo, correspondería de la cara para clasificar las piezas. Tendríamos los acabados, los tipos, la decoración, así sucesivamente. Se ha avanzado en la estructuración en tablas de una base de datos en Access por el momento local, pero que luego podemos migrar aquí a MySQL Workbench, a la base de datos, e integrarlas al modelo que tenemos nosotros de entidad-relación de la base de datos que corresponde. Este es un proyecto que permite escalarse a futuro, que se recomienda que se le dé continuidad para que permita que toda esa gran base de conocimiento que está guardada allí en la biblioteca, en el centro de museos, pues se dé a conocer, se difunda al público y sea más asequible a los estudiantes, a los docentes para sus investigaciones y pueda ser un referente de consulta en la universidad y que no queden escondidas, guardadas o ocultas al público y se pierda pues todo este trabajo de campo tan amplio que han hecho los docentes, los grupos de estudiantes, sino que tanto los practicantes, estudiantes puedan aprender cómo se realiza ese trabajo, qué se hizo al respecto, qué resultados se obtuvieron, los permisos y todo lo que corresponde. Entonces, esto es a futuro que tendría este sitio web para proyectarse, para almacenar y dar a difundir mucho más conocimiento que esté almacenado en la Facultad de Antropología y en otras áreas que le integren.